Hola, en el día de hoy les vamos a hablar un poco acerca de lo que es la comprensión lectora. El equipo está conformado por Mario Sosa, María Ángel Castro y mi persona, María Valentina Betancourt. En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de lo que es la lectura y los tipos de lectura. Según la Real Academia Española, la lectura es pasar la vista por aquello que sea escrito o impreso y comprender el significado de los caracteres, es decir, comprender aquello que se ha leído, una definición muy simple. Pero para autores como Paulo Freire, él propone la lectura como un acto que se da en tres tiempos: una lectura previa, una lectura de aprendizaje y una relectura. Cabe destacar que este autor no propone la lectura como un proceso de memorización, sino más bien uno donde intervienen la percepción y la interpretación del lector. Durante el proceso de la lectura, mientras realizamos una lectura, intervienen nuestras capacidades mentales. Es trabajo del lector identificar y comprender la información que está recibiendo, y este puede hacerlo según diferentes tipos de lectura. Número 1. La lectura literal. Es aquella en donde se destacan los detalles principales del texto, es decir, aquello que podemos captar a simple vista, como por ejemplo los personajes, la idea principal, las acciones que se realizan, entre otros. Número 2. La lectura inferencial. Es aquella donde intervienen un poco las capacidades del lector de sacar conclusiones. Durante esta lectura, el lector puede identificar detalles que no están descritos explícitamente en el texto, y también logra explicar ideas que no han sido puestas muy claras dentro del texto, y puede explicar más allá de aquello que ha leído. Y número 3, que es la lectura crítica, que es donde intervienen los juicios del lector. Luego de realizar la lectura, este es capaz de emitir criterios acerca de la lectura, si está de acuerdo o no, y también omitir sus opiniones acerca de aquello que ha leído. Bien, a mí me toca hablar sobre la lectura para el estudio. La lectura para el estudio no es más que la lectura en profundización de un tema en específico. Esto es prácticamente como una técnica para llegar a la comprensión sean temas científicos, literarios o de lo que despierte el interés a la persona. Vale destacar que en este tipo de técnica, que pudiéramos llamarlo de esta manera, pudiera confundirse con respecto a la memorización, debido a que la persona es repetitivo con respecto al tema que está sumergido o está leyendo. Esto trae también, pudiera acotarse con respecto a la parte del famoso caletre, donde la persona que está leyendo tiene que profundizar, pero también tiene que tener unas óptimas condiciones para poder llegar a la profundización de este tema que la persona esté interesada. Esto, que la persona tenga un buen ambiente, que no tenga ningún tipo de elemento que le lleve a la distracción, para que pueda comprender en toda su totalidad el tema de interés que aplique la persona. Si bien es cierto también que con respecto a la lectura del estudio, esto es una técnica que le permite a la persona profundizar y por supuesto llegar a la comprensión del tema determinado que esté leyendo la persona. Otro punto que debo aquí explicar en esta exposición es con respecto a la motivación y las actitudes para la lectura. Uno de los factores determinantes para que la persona pueda tener una buena comprensión de la lectura es debido a la motivación y las actitudes que tenga. Estos son totalmente factores determinantes para que la persona pueda tener dominio de lo que está leyendo, desde su disposición y por supuesto desde su motivación de lo que la traiga esa lectura. De nada va a servir de que la persona no se sienta atraída por el tema, porque regularmente llevamos a la lectura donde leemos rápidamente pero no comprendemos, y por supuesto leemos algunos textos o algunos libros donde lo leemos por leerlo, pero no comprendemos lo que está leyendo. De esto, la actitud y la motivación son factores determinantes para que pueda la persona obtener una buena comprensión lectora
y así seguidamente tener un dominio del tema que está interesado, y por supuesto ya de aquí en adelante si lo quiere exponer, si lo quiere explicar, pero teniendo estos factores determinantes como son la motivación y la actitud frente a la lectura. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la comprensión lectora, las técnicas más recomendadas y las estrategias que facilitan este proceso. En primer lugar, tenemos que la comprensión lectora es la capacidad de un individuo para analizar, comprender, interpretar, reflexionar, evaluar y utilizar textos escritos mediante la identificación de su estructura, así como sus funciones y sus elementos. Es decir, es aquella capacidad que vamos desarrollando a través del tiempo que nos permite no solamente leer y tener acceso a lo que dicen los textos, sino comprender e ir más allá de lo que estos dicen. Asimismo, una de las etapas de la comprensión lectora es llegar a la reflexión y a la autocrítica de lo que se está leyendo, es decir, nosotros mismos poder generar una opinión de lo que leemos. Entre las técnicas más recomendadas para ir desarrollando esta habilidad se encuentra la realización de inferencias, es decir, leer un texto y ir aplicando qué quiere decir este texto. El parafraseo, que es decir con nuestras propias palabras o como entendimos lo que dice el texto que acabamos de leer o que seleccionamos. El subrayado, que consiste en seleccionar en el texto las ideas principales y las ideas secundarias, es que esto nos va a permitir comprender de una forma mejor los textos y los escritos. Y por último, el autocuestionamiento, que consiste en hacernos una serie de preguntas sobre aquello que leímos. Existen también una serie de estrategias que facilitan el proceso de comprensión lectora en el estudiante. Diversos autores señalan, de acuerdo a sus conocimientos y a su práctica, estrategias. Sin embargo, nosotros hemos seleccionado 6 como principales. La primera es leer recetas e instrucciones. Esto nos ayuda ya que las recetas y las instrucciones son una forma muy literal de comprender lo que se lee. Luego tenemos el procedimiento close, que significa crear una palabra fantasma, es decir, ir colocando en los textos palabras que aunque no estén ahí, pueden sustituir a las que sí están. Escribir finales alternativos, que como su palabra lo dice, consiste en darle otro final a las lecturas que hacemos, esto para ir desarrollando nuestra habilidad de comprensión lectora. Ponerle título a los párrafos, que nos va a permitir entender mejor cada uno de los párrafos si son textos muy largos. Cambiar las palabras por sinónimos y hacer una serie de dibujos o mapas que nos permitan comprender de forma gráfica aquellos que leemos. Gracias.